Ok, domingo 18 de mayo, 9 de la mañana, y voy a grabar un video explicativo de cómo se tomó esa operación de ratio 1.8 en el par dólar USD ¿no? Dólar americano contra el dólar canadiense. Entonces, ¿qué es lo que yo hice primero para esperar en esa zona de compras que ustedes observan? Lo primero que yo hago es siempre eh, ver el gráfico en temporalidad diaria. A veces cuando el gráfico requiere que yo suba a temporalidad semanal, lo hago, pero muy pocas veces. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, tengo un mínimo y un máximo muy visible, ¿ok? El precio empieza a caer desde una zona de oferta, es una zona importante de rechazo del precio, como lo pueden observar, en temporalidad macro. Entonces, en esta caída, ¿cuál es la visión de los operadores tradicionales? Las herramientas comunes que se utilizan en el análisis técnico son las zonas de soporte y resistencia, las líneas de tendencia, las figuras técnicas, ¿ok? En que en esencia son zonas de soporte y resistencia. Así que los operadores siempre están viendo oportunidades de compra y venta en figuras muy visibles, porque recuerden que en el trading es visual, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de los operadores utilizan el comportamiento del precio para determinar esas zonas. Si nosotros nos damos cuenta y evaluamos muy fácilmente, de una manera muy fácil, vemos que aquí hay una zona en donde el precio tuvo un rechazo, luego lo rompe y vuelve a testear esa zona. Entonces, esa zona es una zona importante para mí, no para poder comprar o para poder vender, sino para observar de qué forma se van a comportar los operadores tradicionales, cuál es la manipulación, la inducción que se puede utilizar para generar liquidez. Uno de los conceptos que yo aprendí y que aplico a mi trading eh, son las limitantes de los operadores. Eso lo aprendí de Vicente Castellano. Y es una de las cosas que mucho me ha servido para tomar operaciones de este tipo que les voy a explicar unos minutos más adelante. Si nosotros juntamos esos puntos de cierre de esas velas semanales y marcamos esa zona, nos damos cuenta que es una zona de soporte o resistencia, ¿no es cierto? Entonces, tradicionalmente, voy a poner esto así, los operadores que utilizan esas zonas lo hacen de esta manera. Cuando el precio rechaza un nivel, lo rompe y lo vuelve a retestear, entonces el público lo que hace es comprar. Eso es muy sencillo. En niveles macro, en todos los niveles en realidad, en cualquier temporalidad, esa zona para mí es una zona de manipulación. Si es una zona de interés en diario, semanal, H4, yo lo que hago es evaluar de qué manera pueden inducir al público a comportamientos que puedan beneficiar al trader institucional, al trader profesional, como se les llama. Puede ser uno de los ejemplos más fáciles serían que el precio llegue aquí, rompa la estructura, entonces ahí estarán tentados a comprar. Otras formas sería que el precio llegue así, genere un rompimiento de una línea de tendencia, lo reteste, ¿ok? Otra de las formas, de las muchas que hay,
sería el hombro, cabeza, hombro. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es muy fácil darse cuenta qué es lo que están esperando, qué es lo que visualmente induce a las personas a comprar o vender. Entonces, cuando tengo yo una zona de este tipo, me voy a temporalidades menores, entonces observo. Yo sé que están buscando compras, que sé que es una zona potencial donde se puede girar el precio hacia arriba, pero ¿de qué forma? Yo no lo sé, simplemente tengo que esperar y observar. ¿Vale? Entonces me voy a diario y antes de pasar a la zona que les mencioné, quiero evaluar un fractal que es mi rango operativo. El mercado siempre está generando rangos para poder trabajar de forma cíclica. ¿Ok? Por eso se refieren mucho a los rangos asiáticos o de sesiones, como de Londres, Nueva York, rangos diarios, rangos semanales, rangos trimestrales o rangos de velas de temporalidades. Porque, fíjense, cada vela en sí es un rango, ¿no es cierto? Un rango operativo está determinado por el tiempo y el precio. Tenemos un precio de apertura, un precio de cierre, un máximo y un mínimo. De la misma manera que toda esta vela sería una sesión, por ejemplo, de Nueva York. Nueva York tiene su precio de apertura, precio de cierre, máximo y mínimo. ¿Ok? Entonces, cada rango es utilizado para generar nuevos rangos. Ahí se genera la fractalidad, ¿ok? Con esos conceptos. Entonces, como operador Smart Money, lo que nosotros hacemos es operar los rangos operativos que son los fractales en sí. Lo voy a hacer mucho más sencillo, con una línea ahí y otra línea en la parte superior. Como sabemos, esto para nosotros es un rompimiento estructural. Ok, lo voy a dejar así. Voy a marcar este inicio de retroceso también. Y voy a evaluar el comportamiento del mercado antes de tener una perspectiva alcista. Como sabemos, todo retroceso es una inducción al público a vender. Todo retroceso se utiliza para recapitalizar, reacumular el activo subyacente, ¿no es cierto? Para completar contratos que todavía no se han liquidado o no se han renovado en ciertas zonas y mejorar, añadir o reducir posiciones. Eso lo sabemos. Entonces, lo primero que yo observo en un retroceso es de qué forma falla el retroceso, en qué momento falla el retroceso, en qué momento aquel que utiliza este movimiento bajista, porque este es un movimiento bajista, y tiene una visión bajista, en qué momento falla, en qué momento el operador cambia su visión y espera una confirmación que muchas veces se da, que algunas veces no se da. ¿Ok? Puede ser un ejemplo aquí. Tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo un impulso, ¿no es cierto? Algunos se refieren como a un punto decisional, pero en realidad todo depende del flujo de órdenes y del tipo de fractal que tú estás operando. En este caso, la última, el último punto bajista para nosotros decir que tenemos una visión bajista es este nivel, ¿cierto? Entonces, diríamos que este es un punto en donde se tomó una decisión. Es un concepto sencillo, yo sé que lo conocen, pero a veces no está muy claro. Ok, entonces, si nosotros nos fijamos, tenemos un impulso, tenemos una toma de liquidez aquí, toma de liquidez, y el precio empieza a subir en temporalidades diarias sumamente alcista, 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 8 9 días, 10 días subiendo.
Ok, entonces aquí tenemos una vela con imbalance. Tenemos una vela con imbalance. El precio lo toca y reacciona, ¿no es cierto? Entonces, ese es el último punto donde se pudo haber tenido una visión bajista. Porque a partir de ahí, en ningún momento nos da una perspectiva bajista. Porque para tener, después de este fallo, tener una visión bajista, porque está fallando ese bloque, algunos operadores habrán esperado un cambio de estructura que nunca se dio. ¿Ok? Por eso es que yo marqué esta zona como un punto donde yo podía trabajar esa zona, este bloque de orden. ¿Ok? Como un bloque de órdenes que se define con un flujo de órdenes, ¿no? Un order flow, como se le dice. A ver, algunos podrán marcar un decisional en otra zona, que puede que marquen esta vela o cualquier otro punto, whatever. Entonces, cuando yo me fijé en esta zona semanal, zona diaria, entonces nos fuimos a H4, empezamos a observar la estructura bajista. ¿Ok? Entonces yo hice una proyección de un retroceso desde este punto hasta este retroceso y hasta el siguiente nivel. ¿De qué manera nosotros utilizamos la simetría del número Fibonacci en las fractalidades? Utilizo niveles importantes como el 138, el 150 y el 161 para medir una posible simetría en cuanto al recorrido del precio. Tengo un impulso, tengo un retroceso y tengo un impulso a la zona de simetría del 150 al 161. Si se dan cuenta, el precio llega exactamente al 161. Esa zona del 161 yo la marco con una línea o con una zonita color rojo. Eso me indica el 161. Y si yo utilizo Fibonacci desde este punto hasta el máximo, ok, y mido los niveles de retroceso, puedo buscar los niveles de engaño, ¿no es cierto? ¿En qué momento el precio llega al 161 o al 61,8? Llega en este nivel. A partir de ahí voy a buscar niveles de engaño que se refieren a la debilidad del mercado. Ya lo habíamos dicho anteriormente. La reacción clara que yo tengo es esta reacción, que no me voy a ir a micro, no importa. Entonces, tengo que buscar el fallo de ese retroceso, de esa reacción. Sabemos que esto se refiere a la pauta uno, pauta 2, pauta 3, que enseña Joaquín Vega en su metodología. Entonces, lo que voy a hacer es medir el fallo de este retroceso de primera reacción y voy a marcar mi zona entre 138. En realidad la zona es un poco más amplia, entre 138, estos los de color así, de este color, entre 138 y 161, esta es mi zona de compras. Como se dan cuenta, es una zona de confluencia entre el 161, que es la zona de simetría, entre la zona de engaño, que es de la reacción del 61,8. ¿Vale? Entonces, la forma en cómo está llegando el precio me da mucho que decir. Lo primero que voy a observar y lo que vimos en el video anterior es que cuando el precio llega a la zona de soporte o resistencia, lo que sea, me forma una figura técnica que es una figura de hombro, cabeza, hombro. ¿Ok? Fíjense, hombro, cabeza, hombro. Entonces, estos niveles, me doy cuenta muy rápidamente, son niveles de stops. Aquí hay muchísimos stops, aquí hay muchísimos stops, porque algunos operadores que les pica la mano seguramente quieren comprar ahí y porque tienen miedo a que el precio se vaya sin ellos. Aparte, este es un movimiento muy, muy claro y definido, ¿no es cierto? Entonces, aquí
son zonas de stops, ¿vale? Entonces, lo que quiero que entiendan cuando tú evalúes la forma en cómo están pensando los pequeños operadores es que veas dónde están los stops y que entiendas que el institucional necesita de esos stops para generar liquidez, porque habrá también instituciones medianas o pequeñas que quieran aprovechar ese movimiento de cualquier forma. ¿Ok? Lo cierto es que ya sea que tus stops cuenten o no cuenten en el mercado, porque el mercado de Forex es demasiado inmenso, ¿no? Para asegurar algo, porque muchas veces los conceptos son subjetivos. Pero lo cierto es que se genera liquidez. Voy a marcar una zona de compras aquí como ejemplo. Entonces, aquí lo que tengo son stops, ¿vale? Entonces, aquí seguramente se compró, es una posición de compra. ¿Cómo se liquida una compra? Cuando tú compras a un precio, tú puedes vender a precios mayores o puedes vender a precios menores. Si vendes a precios menores a los que tú compraste, vas a perder. Es una, esa es una realidad, ¿no es cierto? Entonces, estos stops son órdenes de ventas. Tú tienes una posición de venta aquí. Entonces, si tú estás vendiendo estos niveles, ¿quién está comprando? ¿Quién está tomando la contrapartida? Ese es un concepto que tú tienes que entender, ¿vale? Entonces, basado en ese razonamiento muy fácil y muy sencillo, entonces que me da la confirmación y me da la confianza necesaria para buscar zonas de compras en estos niveles de acá. Fíjate que el precio es muy generoso para algunos y lo que hace es generarte un hombro, cabeza, hombro invertido. Un hombro, cabeza, cabeza, hombro. ¿Para qué? Para que tú puedas vender y te da la entrada, porque aquí te está dando la zona de ventas después del rompimiento de ese cuello. Ok, entonces algunos pondrán el stop aquí después de la venta de este hombro, cabeza, hombro. Es un nivel de soporte. Se está vendiendo, todavía no se liquida ese nivel. Fíjate que no se liquida, te está generando equal highs o niveles altos iguales. Y nuevamente el precio es muy generoso para los vendedores generando esta figura técnica. Siguen vendiendo, el público sigue vendiendo y el institucional lo que hace es seguir comprando, ¿cierto? Entonces sigue cayendo y el institucional sigue comprando. Ahora, ¿en qué momento yo pongo mi posición, mi orden de, voy a borrar todo? Un bloque de órdenes diarios yo lo refino hasta H4, nunca bajo de esa temporalidad. Si yo tengo un H4 de una estructura H4, puedo refinarlo hasta M15. ¿Ok? Todo tiene que estar parametrizado. Entonces, el bloque de órdenes de la zona que yo les hablé está aquí. Esta vela, en realidad es la vela que genera el mínimo, pero me gusta utilizar la vela contraria, la última vela bajista, para generar el movimiento alcista. Me gusta que tenga cuerpo muy claro y definido. Entonces, esa es la zona que yo voy a operar. Cuando pones 333, la zona llega hasta los niveles de precio. Ok. Entonces, cuánto de stop puse yo? Puse 27,5 pips. ¿Por qué? Porque soy un swing trader. Para un USD esto es bastante stop. Simplemente tienes que tener la paciencia necesaria. Ahora, ¿hasta dónde vamos a ir? Este es un nivel ineficiente. Este no es un punto donde tú deberías marcar un rango operativo. Algunos que no dominan muy bien la metodología dicen, este es un retroceso y este es un impulso.
busca un decisional y busca un punto de origen. No necesariamente tienes que tener un punto de origen de un fractal eficiente. La eficiencia en el mercado se define por el flujo de órdenes y por el 50% del fractal. Si nosotros nos fijamos, este fractal macro, ¿ok? Este rango operativo macro, el 50% está aquí. Y para seguir operando la simetría de este fractal, este punto de retroceso no llega al 50% y no llega a ningún flujo de órdenes que existe en ese fractal. Entonces, este es un fractal ineficiente que es liquidez. ¿Cuántas veces puede generar fractales, puntos ineficientes? Dos veces, una y dos veces. Si genera una tercera vez, ya es otra cosa muy diferente que tienes que evaluar. Que a ver si les puedo hacer un ejemplo en algún momento. Será para otra clase. Entonces, obviamente estoy buscando estos niveles como niveles de take profit, pero lo que también estoy buscando, si me voy a diario, es el punto ineficiente. E ineficiencia en este nivel, desde este punto, acá arriba también tengo, pero por lo menos por encima de este nivel debería buscar un take profit al 50% de esa ineficiencia. Está muy claro aquí la ineficiencia ahí. Casi un ratio 1,9, ¿ok? Con 27,5 pips. ¿En cuánto tiempo? Porque se activó antes 10 días, una semana y media. Entonces ahí tienen la operación que anteriormente estábamos esperando, estábamos planificando para poder operar este mercado. Creo que la última vez que hice el video o analizando el contexto del Cat fue en esta zona. En esta zona estaba aquí, fíjate cuánto tiempo tuvimos que esperar para este swing. Ahora, si yo operara solamente pocos pares o solamente el Cat, obviamente buscaría ratio 1,3, 1,4 en estos movimientos pequeños, ¿no es cierto? Buscando este nivel, porque acá tengo liquidez posterior. Aún así, tienes que estructurar tu operativa de cierta forma que lo hagas de manera consistente. No puedes estar operando en M1, luego operando en diario. Porque entiendo que muchos tienen un estilo de vida y un horario y hábitos que están cumpliendo todos los días, ¿no? Algunos trabajan, hacen sus cosas, viajan, lo que sea. Entonces, ese tipo de operativas, para hacerlo consistentemente. Recuerda que no es solamente una operación, es una inversión que tú vas a hacer. Inversión de tiempo, fíjate cuánto tiempo esperas. Inversión de recursos, de conocimiento y cuando viene, pues tomas la decisión ante una oportunidad que se presente en el mercado, ¿no? Esto pudo haber hecho esto. Si me saca por stop, no le doy ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque si hago esto consistentemente, algunas veces se va a dar, algunas veces va a fallar, algunas veces va a dar, algunas veces va a fallar. Lo más importante es que tú ejecutes tus normas de operativa de manera consistente. O esto pudo haberme sacado por stop y pudo irse. ¿Y qué hacemos? No hacemos nada, simplemente falló la zona, porque esta es la forma como debió ser operada, ¿no es cierto? Tengo un gran espacio entre el límite de la zona y el stop. Le doy un gran margen para que se desarrolle. Es todo lo que debería hacer. Ok, entonces de esa forma todavía tenemos un rango operativo bajista desde este nivel hasta este nivel. Puede seguir cayendo el precio, no lo sabemos. Ok, esta es una zona que me podría dar alguna estructura bajista. Si es que hace eso, voy a seguir vendiendo. Si es que falla, posiblemente vamos a evaluar estas zonas. Simplemente esperar. Vale, entonces quería compartir esto con ustedes. Nos vemos hasta la próxima.